Hace 2 años, cometí el error de investigar lo que debió quedar oculto. Aquel títere no era solo madera. Era una prisión para algo que consumió a mi familia gota a gota. Pensé que el horror había terminado en aquella noche, pero me equivoqué. Esta noche, el ciclo se cierra. No vengo a negociar, vengo a destruir el pacto de sangre de una vez por todas. Bienvenidos al final de esta pesadilla. Si no viste la primera parte, te invito a que vayas a verla. Pasaron 2 años desde aquella maldita madrugada en que mi padre desapareció. 2 años en los que mi vida dejó de ser mía para convertirse en una cacería obsesiva. Dejé mi trabajo, descuidé mis amistades y pasé incontables noches en vela, devorando libros antiguos sobre ocultismo, registros notariales de la región y diarios viejos que logré rescatar de los escombros de la historia familiar. Necesitaba entender a qué me enfrentaba. Descubrí que el títere no era un simple juguete viejo, había sido tallado a mediados del siglo XIX con la madera de un árbol que creció en un cementerio maldito, y el demonio que lo habitaba no buscaba matar a sus víctimas de inmediato, sino consumir su fuerza vital gota a gota, atrapando sus almas en un letargo eterno mientras usaba sus cuerpos como marionetas de carne. Sabía que mi padre seguía vivo en alguna parte, o al menos lo que quedaba de él, atrapado en ese limbo de madera y sombras. El mensaje que dejó en el papelito arrugado decía que la entidad no me haría daño si me mantenía al margen, pero yo ya había tomado una decisión, iba a romper el pacto de sangre. El momento de actuar llegó una noche de tormenta eléctrica, idéntica a la noche en que todo comenzó. Armado con un galón de queroseno, un hacha pesada y un crucifijo de plata que había pertenecido a mi madre, conduzco de regreso hacia la vieja casa de campo del abuelo. El sendero flanqueado por árboles secos parecía más cerrado y hostil que nunca, como si las ramas intentaran cerrarse a mi paso para impedir que llegara a mi destino. Al bajar del auto, el viento ululaba con furia, agitando la copa de los árboles desnudas bajo una luna llena que se ocultaba intermitentemente tras las nubes negras. Crucé el umbral de la casa, que ahora lucía aún más ruinosa y devorada por la vegetación. No encendí las luces, me guié únicamente por los destellos de los relámpagos que entraban por las ventanas rotas. El ambiente era sofocante, cargado de una presencia maligna tan densa que se sentía como una presión física en el pecho. Avancé con el hacha en la mano hacia la sala principal, el mismo lugar donde 2 años atrás había encontrado aquella caja de cartón sobre el sillón. Allí, sentado en la penumbra más absoluta, estaba él. Mi padre. O al menos, el cascarón de lo que alguna vez fue. Su cuerpo estaba extremadamente demacrado, con la piel pegada a los huesos y una rigidez que desafiaba la anatomía humana. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, vidriosos y sin brillo. Justo detrás de él, apoyando sus manos articuladas sobre sus hombros caídos, se alzaba el muñeco de madera de tamaño adolescente. La perturbadora mueca del títere parecía ensancharse bajo la luz de los relámpagos, como si se burlara de mi patético intento de rescate. Un frío glacial invadió la habitación y escuché una voz que no provenía de ninguna garganta humana, sino del crujido mismo de las maderas de la casa. Era un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por el suelo, que resonaba directamente dentro de mi cabeza. Llegas tarde, la sangre ya pertenece a la madera. Sentí un impulso repentino de dar la vuelta y huir, un terror primario que me ordenaba salvar mi propia vida, pero miré el rostro marchito de mi padre y la furia sustituyó al miedo. Corrí hacia ellos alzando el hacha con todas mis fuerzas, dispuesto a destrozar al engendro de un solo golpe. Antes de que el filo tocara la madera, el cuerpo de mi padre se movió con una velocidad antinatural. Se levantó del sillón como si fuera impulsado por resortes invisibles y se interpuso entre el muñeco y yo, deteniendo el hacha con sus propias manos desnudas. Sus movimientos eran espasmódicos, idénticos a los de una marioneta cuyos hilos son jalados con violencia. El demonio lo estaba usando como escudo humano. Ver a mi propio padre convertido en un arma en mi contra me rompió el corazón, pero entendí el juego de la entidad, quería que yo lo lastimara para romper mi voluntad. Papá, sé que estás ahí dentro. Grité con desesperación, mientras intentaba zafarme de su agarre sobrehumano. Tienes que luchar. No dejes que te controle. Los ojos vidriosos de mi padre parpadearon por un instante,
Una lágrima pesada rodó por su mejilla pálida y, por un breve segundo, la rigidez de sus manos cedió. Fue una pequeña ventana de conciencia, un esfuerzo sobrehumano de su alma para soltarme. Aproveché ese milisegundo para esquivarlo y arremeter directamente contra el muñeco, que ahora intentaba arrastrarse hacia la oscuridad del pasillo con un espantoso sonido de pisadas de madera, clac, clac, clac. Lancé un hachazo certero que impactó de lleno en el hombro del títere, desprendiendo una de sus extremidades articuladas. El muñeco emitió un chillido agudo y ensordecedor, un alarido de puro dolor y rabia que hizo vibrar las paredes de la casa. De la herida en la madera no salió savia, sino un líquido espeso y negro, de un olor fétido a descomposición, que comenzó a manchar el suelo. Al perder el control sobre los hilos invisibles, mi padre cayó de rodillas al piso, respirando agitadamente pero con una mirada de alivio en los ojos. Sabía que el vínculo se estaba debilitando. Sin perder un solo segundo, vacié el galón de queroseno sobre el cuerpo mutilado del muñeco, que se retorcía en el suelo intentando unirse de nuevo a su brazo desprendido. Saqué un encendedor y dejé caer la llama sobre la madera empapada. El fuego se propagó de inmediato con una intensidad inusual, tiñéndose de unas llamas de color azul verdoso que desprendían un humo denso y sofocante. El demonio atrapado en el muñeco comenzó a manifestarse en el fuego, las llamas dibujaban rostros grotescos y el aire se llenó de lamentos e insultos en lenguas que no pude comprender. El títere ardiente intentó abalanzarse sobre mí una última vez, guiado por una malevolencia pura, pero descargué el hacha repetidamente sobre su cabeza de madera hasta que se fragmentó en 1000 pedazos que fueron consumidos por el fuego. Con el muñeco reducido a cenizas y carbón bituminoso, las llamas comenzaron a extenderse rápidamente por las paredes de la vieja casa de campo, amenazando con sepultarnos a ambos bajo el techo podrido. Cargué a mi padre sobre mis hombros. Su cuerpo, antes pesado y rígido, ahora se sentía liviano, como si le hubieran quitado una maldición de encima que pesaba toneladas. Salí corriendo de la estructura en llamas justo en el momento en que el techo de la sala se colapsaba en una lluvia de chispas y fuego. Nos tumbamos sobre la hierba húmeda del jardín, bajo la lluvia que comenzaba a apagar los restos del incendio, contemplando cómo la casa del abuelo se convertía en un montón de escombros humeantes. Miré a mi padre. El color natural estaba regresando lentamente a sus mejillas y la rigidez de sus facciones había desaparecido por completo. Me miró a los ojos, me tomó de la mano con una fuerza puramente humana y, con una voz débil pero clara, me dijo, «Gracias, hijo». Por fin terminó. El demonio había sido expulsado de nuestro mundo y las almas del abuelo y de mi padre eran finalmente libres. Mientras observaba las últimas brasas apagarse bajo la tormenta, supe que el linaje de horror de nuestra familia había sido destruido para siempre y que, por primera vez en 2 años, podíamos regresar a casa en paz.